Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz, bienvenidos. Y bueno, gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Nos gustaría empezar el podcast con un tema que nos parece bastante relevante en los tiempos actuales. Cuéntanos por dónde va el tema, José. Hoy vamos a hablar sobre si necesitamos un Estado que sea motor de la innovación en el país. Eso con un gran signo de interrogación al final. Bueno, antes de empezar, no se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y en prácticamente todas las plataformas conocidas. También no se olviden que nos pueden seguir en redes sociales, específicamente LinkedIn como Futuro Público, y en Twitter yo voy a estar publicando en estos días con mi cuenta @jdiazmendoza. Y a mí me encuentran como @AlbertoBurs, todo junto. Y bueno, empezamos. Bueno, entonces sobre este tema, la verdad que hay mucho Vox Populi, hay mucho de creencia, mucho también fake news, si lo queremos ver de ese modo, sobre si los estados, los gobiernos, las ciudades, en general, la gente que trabaja en el sector público, tiene o no la capacidad de innovar. Y todo ello confluye, al parecer, en que en realidad no tienen esa capacidad, ¿no? Que es más todo lo contrario, que son lentos, ineficientes, poco visionarios, básicamente incapaces del cambio, que me suena súper raro, la verdad. Pero es una fama bien ganada también, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, históricamente probablemente, ¿no? Pero... Sí, no digo de que esto sea gratuito, ¿no? Sí. O sea, es una fama ganada, pero también tiene mucho, bueno, poco también de fake news. O sea, tú has trabajado también en el sector público, igual que yo, y hemos podido evidenciar que existen estas ideas, estos procesos, estos grupos de personas que en realidad sí están haciendo algo más que simplemente como tipear procesos, ¿no? Tipear como cosas de manual. Sí, pero yo ahí, por ejemplo, yo no sé si se podría distinguir entre, o sea, como lo que en inglés dicen como the willingness, ¿no? O sea, el deseo de innovar, el deseo de hacer algo, versus la acción clara de innovar. No sé si no sé si en las encuestas que hacen sobre esos temas de innovación hacen una distinción entre esas dos cosas, por ejemplo, porque espíritu innovador, gente que está cansada, gente que quiere hacer algo que aporte, que agregue valor, sí hay, eso sí, muchas veces está ahí, pero sí, ¿no? O sea, eso es lo que a mí no me queda muy claro, ¿no? Porque como que, ok, ya mucha gente quiere cambiar, pero ¿cuántas medidas efectivas de experimentación, cambio? Eso sí, no sé si es... Sí, esto también es un poco parte de estas creencias, ¿no? Que es poner un poco en el mismo saco de la flojera y la oposición al cambio en todo el sector público y sus instituciones, ¿no? De hecho, ahora que mencionas ese tema de mediciones, el Ministerio de Finanzas danés, y bueno, ellos tienen una encuesta de sector público que ya la aplican hace bastantes años, y uno de sus componentes se relaciona con los servidores públicos, ¿no? Es decir, no solamente su desempeño, sino también esta disposición para innovar o, por ejemplo, para aceptar ideas de otros sectores, inclusive del sector público, del sector privado, perdón, o desde la gente. Entonces, y los resultados son bastante prometedores, ¿no? Por ejemplo, en los países nórdicos, salvando las distancias, obvio, ¿no? Te dicen que más o menos el 25% de lo que se podría considerar innovación pública proviene precisamente de el escuchar y el incorporar ideas desde el sector privado, desde la población, que son valiosas, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí hay como mecanismos que pueden ayudar a que
a que el sector público sea un poco más dinámico, ¿no? Y que la gente que trabaja ahí también refleje eso. Sería interesante, por ejemplo, ver para el caso peruano. Yo tengo entendido que el año pasado trataron de hacer la Secretaría de Gestión Pública hizo una encuesta justo, creo que una semana o semanas antes del COVID, pero era una encuesta que al final lamentablemente no la han publicado, me parece, los resultados. Pero sé que más de 15.000 funcionarios respondieron la encuesta, y creo que era de 8 preguntas, pero era más por el lado me parece que iba más por el lado de tu experiencia, cómo podríamos ayudar para destrabar, ¿no? Claro, al final, digamos, destrave también es innovación, em, pero no se lo toma como tal, ¿no? El destrave, tal cual, que a mí personalmente me suena una palabra muy dura, ¿no? Cuando dicen el Estado, destrabar el Estado, ¿qué significa eso? Como que estamos oxidados, que em, es como cuando le tienes que hacer una bajada de motor a tu a, carro, ¿no? a tu carcocha. Sí, exacto. Entonces, y que tú sabes que es un proceso como súper pesado, súper engorroso. Entonces, básicamente que el sector público está completamente oxidado, le tienes que meter por ahí pata de cabra y como hacer que funcione de alguna manera. Pero ese es y ha sido y siempre va a ser el caballito de batalla de un sector grande de la política, la sociedad, que siente que ese es el rol del Estado, más allá de regular si hay fallos en el mercado, digamos. Lo segundo mejor que puede hacer, creo, es Ujú. ayudar a destrabar, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, y ese es uno de las funciones del Estado, creo, ¿no? Al menos del sector público, no hablemos de Estado, pero es destrabar, es hacer la vida más fácil para la sociedad, para el sector privado. Em, pero eso, en el fondo, es innovación. O sea, el destrave no solamente significa decir, esto no funciona, sino hay todo un proceso de reingeniería detrás, hay todo un proceso de pensar cómo se hace esto. Sí, es una chambaza también, ¿no? Exacto, es súper duro. Entonces, porque no solamente es cambiar ese procedimiento, es cambiar probablemente todos los reglamentos que hay detrás. Sí. Em, Y está amarrado ahora mucho al tema o sea, claro, la digitalización, ¿no? Porque si tú quieres destrabar, claro, necesitas ahora tratar de a la par también digitalizar un poco, porque eso es lo que, digamos, la sociedad y las empresas quieren es hacerlo todo por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una chambaza, en verdad. sí, exacto. Y ese proceso de destrave involucra también capacitar y mejorar las habilidades de los servidores públicos, porque hay probablemente muchos equipos que no entiendan o no como abracen, digamos, estos conceptos de digitalización, de reingeniería, políticas públicas pensadas en el usuario, etcétera. Esa dinámica de introducir nuevas habilidades, de introducir nuevos conceptos en el sector público que van a tener impacto sobre no solo los procedimientos o lo que estás tratando de destrabar, sino también sobre futuras políticas públicas. Eso, desde mi perspectiva, creo que también es innovador. Y eso es Pero uno ahí, del... Perdón, no, sigue. no, pero ahí creo que ya hablamos más de crear capacidades, ¿no? Porque una cosa es destrabar, el acto de destrabar, que es una cosa, y la otra cosa me parece que es como lo que ahora se habla mucho de generar estas capacidades más dinámicas en el Estado, de responder a cosas rápidamente, a hacer cosas pensando en el ciudadano, ya no centrándote tanto en la norma, por ejemplo. O sea, De una acuerdo, va con la pero otra, pero yo lo veo como un poco como dos cosas. solo como para, digamos, como contraargumento, lo que sucedió en Alemania en la primera ola del COVID. Ujú. Hubo un intento de destrabar, ¿no? Ciertos procedimientos de cara al ciudadano para atender de mejor manera en la primera ola. Procedimientos como las emisiones de visas o de permisos de trabajos para no residentes, las ayudas financieras a pequeñas empresas o pequeños locales como clubes, como bodeguitas.
Pero todo sucedió precisamente de cara al ciudadano. Pero ninguno de estos procesos en realidad tuvo un cambio hacia atrás. Ujú. Es decir, Ya. yo podía hacer mi trámite, que de hecho lo hice. Yo hice mi trámite online a Ujú. través de una plataforma que lo recibieron y simplificó todo el proceso porque ya no tuve que ir a la alcaldía en este caso como para hacer todo, pero al final terminó siendo lo mismo, ¿no? Porque tenía que esperar un mes, 2 meses o 3 meses como para estos procedimientos. Entonces, sí, hablamos de un destrave, pero si no hay un cambio detrás, y eso creo que tiene que ver también con incluir a los servidores públicos en qué es lo que tienen que hacer para que este destrave realmente funcione. Ya. em, Estamos hablando como que de un proceso de innovación súper limitado, ¿no? O sea, yo creo que también eso se refiere un poco a la página web, por ejemplo, ¿no? Como que solamente cambias la cara, lo pones más bonito, pones un diseño más chévere, pero el back office, como le dicen, claro, sigue siendo unos procesos que están basados en papel, por ejemplo, ¿no? Y que va de de acá para allá, que tal persona lo firma, de ahí lo Exacto. devuelve, la secretaria lo lleva para allá, el jefe lo tiene que aprobar y la. Y sí, o sea, también es un tema que yo he escuchado, por ejemplo, también en Perú, am, para hacer servicios digitales, por ejemplo, también hay, es muy difícil, o sea, tú puedes un poco como, de una manera agilizarlo, pero cambiar la naturaleza del proceso a digital, ¿no? Es otra cosa, pues, ¿no? Eso, o sea, eso sí es... Son dos cosas distintas. O sea, Sí. pero el hecho de cambiar el proceso, así no vaya digital, eso también es innovación. O sea, y para esto, en verdad, no quiero sonar como que todo en el Estado es innovación y como que cualquier cambio mínimo ya. Pero creo que lo que estamos hablando, o sea, todos estos ejemplos que ya hemos mencionado, creo que van mucho sobre cómo se mide la innovación, ¿no? O sea, nosotros hablamos desde nuestra experiencia en el sector público, nuestra experiencia como ciudadanos, pero, pero en realidad, claro, no existen métricas de innovación. ¿Cómo mides la innovación pública? Em, los servidores públicos o quienes toman decisiones eventualmente no tienen una base para decir como que, hey, un momentito, en realidad esto corresponde a una actividad de innovación o esto en realidad es un procedimiento que tenía que suceder sí o sí, ¿no? Ujú. O sea, yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Por ejemplo, creo que sí falta una medición, una encuesta a funcionarios públicos, de repente organizada más a nivel de academia, sociedad civil, como que más visible, ¿no? Comparando niveles de gobierno, organizaciones entre ministerios, por ejemplo. Pero lo que yo sí creo que me imagino que hay un POA en el Estado que mide, o sea, las organizaciones públicas miden de todas maneras innovación de una u otra manera, ¿no? O lo buscan medir. Puede ser, por ejemplo, como al final tú dices cantidad de proyectos en tal área o qué sé yo. O sea, me parece que hay indicadores, pero no sé si probablemente sean los indicadores más idóneos para medir innovación. Pero yo creo que debe haber un intento, ¿no? No creo que a estas alturas del partido no haya ni una que no trate de medir, o de repente, ¿no? Como cambios, destrave, ¿no? ¿Cuántos destraves he hecho este año, no? 3, y la meta era 2, ok, ya. Win-win. Pero algo de haber, ¿no? Claro, pero eso te registra el producto. O Ujú. sea, ¿cuál es tu gol? Tu gol es hacer 2 destraves, sacar 5 normas, etcétera. Que está bien, ¿no? Eso es una medición inicial, pero por ejemplo, esas medidas no te dicen cuánta gente utilizaste en el proceso, ¿no? Ujú. O si tuviste que hacer una capacitación especial para lograr esos destraves, por ejemplo. Pero O, a veces también miden eso, ¿ah? O sea, a veces también puedes encontrarte como workshops de innovación al año, como que 5, ok, llegué a mi meta.
Claro, pero el Pero, impacto que esos workshops de innovación de design thinking hayan tenido no se puede saber, ¿no? Pero, claro. ¿qué ha devenido luego de los 5 workshops, digamos? O sea, ¿qué ha pasado? De repente, tú dices, de repente en el año anterior, eh, las, este, las cantidades de iniciativas, no sé, pues bottom-up, imagínate, de funcionarios a la alta dirección de, oye, hay que hacer esto distinto, no sé qué. De repente ahora se han disparado, ¿no? Qué sé yo. Ujú. Y eso tú deberías poder decir como que, oye, sabes que hay un intento de la gente ha entendido que el tema es que siempre hay que mejorar, hay que dar un poco mejor servicio, qué sé yo, pero habría que encontrar, el valor en el fondo está en encontrar esas métricas, ¿no? Esas métricas un poco más, que son las que pesan al final del día, porque por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, los servicios digitales en el Estado, ¿no? Que su métrica de éxito es cuántas visitas web o cuánta gente ha utilizado el servicio. Entonces tú dices, claro, entonces tú entras y ponen 20.000 personas han entrado a tal cosa. Entonces, ya, qué genial, es un éxito. ¿Pero en verdad es un éxito? O sea, el éxito está en que si soluciona un problema, probablemente, ¿no? O Exacto. sea, pero no hay cómo saber eso, ¿no? O sea, no hay cómo saber cuánta gente en verdad resolvió su problema o cuánta gente está feliz o cuánta gente O si este aman. proceso te ahorró recursos, por ejemplo, ¿no? También hablamos de eficiencia sobre los recursos públicos. Sí, o sea, yo creo O que cuántas horas hombre ha salvado, ¿no? sí, yo creo que hay mucho, en general, como autocomplacencia y facilismo en los indicadores, ¿no? Como que, bueno, ya cumplí, bueno, ya 20.000 entraron, ya. Y eso también es, no está bien, me parece, ¿no? O sea, es un poco quedarte en la entradita y no querer, hacer algo Exacto. más. Eso está muy ligado a por qué se construye muy fuerte este discurso de que el Estado no innova, ¿no? Es como no tenemos indicadores dentro del Estado, no tenemos forma de decir como que, hey, sí se están haciendo actividades, acciones de innovación dentro del sector público, dentro de las organizaciones, la gente, porque Ujú, simplemente estas métricas no existen. Entonces, como el Estado no puede generar, qué sé yo, pues un auto Tesla, ¿no? ujú, O sea, claro, ese no va a ser un producto del Ministerio del Produce, por ejemplo, ¿no? ujú. Em, entonces, ¿cómo tú puedes decir que Produce está haciendo innovación? Si es que no, Ya. si es que no tienes estas métricas adecuadas, ¿no? Pero yo creo que la pregunta, José, ahí es, ¿podríamos generar un auto Tesla en el estado? Bueno, la pregunta en todo caso, creo que no es si el Estado puede generar un Tesla, porque ese no es el rol del Estado. Pero el rol del Estado, por ejemplo, sí puede ser facilitando capital semilla o facilitando que existan condiciones financieras, procedimentales, etcétera, que puedan ser útiles para despegar otros ámbitos de la innovación, que eso me parece que no es reconocido tampoco como un esfuerzo del Estado. Y, por ejemplo, Mariana Mazzucato, ella ha estudiado bastante el tema de la innovación pública en su libro El Estado Emprendedor, a pesar de que eso llame a las alertas a muchas. Estás tocando carne ahorita con, Sí, como un Estado que quiere como que el, emprender, que se va a meter, como, pero ese como no, que el estado emprendedor. sí, eso no significa un Estado estatista. Lo que dice Matsukato es que básicamente muchas de las innovaciones que hoy en día vemos, por ejemplo, el Tesla, el Internet, el GPS, las nuevas medicinas em, que utilizan componentes biomoleculares, todo ello tiene un gran sustento en capital semilla desde el Estado. Estas innovaciones, que definitivamente fueron grandes ideas, y me imagino que las personas que estaban detrás de ello, obviamente, vieron esa oportunidad, pero sin el capital del Estado,
probablemente no hubiese funcionado. Y eso es lo que te demuestra Mazzucato con mucha evidencia de los últimos 35, 40 años. ¿Quiénes son quienes iniciaron estas nuevas innovaciones? No fue necesariamente el sector privado, fue el sector público a través de capital, de una inyección muy fuerte de capitales, de co-creación junto con el sector privado. El Estado poniendo ingenieros, poniendo personas que conocen de estos temas desde los distintos ministerios que ayudan a levantar, a dar forma a estas innovaciones, y es una vez que estas ya están relativamente condensadas, es donde, digamos, salen al mercado, ¿no? Salen al mercado, generan disrupción, y es donde ahí empieza un poco el rol de los privados, ¿no? Para hacer inversiones, estos venture capitals, y estas inversiones un poco de alto riesgo. Entonces, de nuevo, no es que el Estado te vaya a dar un Tesla. O sea, a mí lo que me parece interesante el argumento de Mazzucato, por ejemplo, es cómo ella dice cómo nace del Estado y cómo el Estado tiene una misión que quiere llegar. Por ejemplo, ¿no? Quiero llegar a la Luna. Que eso es lo que ella Y, llama el Mission Oriented Innovation. claro, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a la Luna. Entonces, si el sector privado no me puede ayudar a llegar a la Luna o la tecnología en el momento no está como para llegar a la Luna, tengo que hacer algo para llegar a la Luna. Sí, exacto. Y eso significa meter un montón de plata o promover que se creen empresas o nuevas tecnologías. No sé, ¿no? O sea, es un rol mucho más activo del Estado en la sociedad, en la economía sobre todo, ¿no? Y es súper contraintuitivo con la idea que hemos crecido, sobre todo en el Perú, ¿no? Desde los 90, ¿no? Que es como que el Estado no es capaz ni tiene cómo innovar. Sí, de hecho, esa es una idea muy metida en la cabeza de todos, ¿no? No solamente de los ciudadanos, sino también de los políticos y de muchos servidores públicos. Bueno, en nuestro paso por el sector público hemos podido escuchar mucho de eso, ¿no? Que básicamente el Estado, claro, no innova, no tiene estas capacidades, no tiene esta visión, como tú dices, como para llegar a la luna, ¿no? Ujú. Y claro, lo que te demuestra Mazzucato es de que sin esa visión desde el Estado, muchas veces el llegar a la luna o el tener el internet, el GPS nuevamente, no hubiese sido posible, porque básicamente alinearon los presupuestos, los indicadores, etcétera, con esta visión, este gran objetivo, ¿no? Y eso me hace acordar mucho a lo que creo que Jaime de Altaos y este candidato Alejandro Cabero mencionaron hace como un mes o un mes y medio en medio de todo este debate de si crearon un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, Ujú. que básicamente saltaron y dijeron, bueno, la innovación solo viene del sector privado, ¿no? Y que la Ujú. clave para innovar es solo crear como mercado, y el Estado tiene que desaparecer completamente de esa figura. Ujú. Pero lo que te dice Mazzucato, lo que te muestra esa evidencia es de que eso no es cierto. Ujú. Sí, o sea, es totalmente, claro, es totalmente lo opuesto, pues. Y ahí y eso es lo gracioso o lo triste quizás de cómo vivimos cuando estamos en nuestra burbuja peruana. Y me has hecho acordar que a veces en estos CAEs, estos eventos grandes de empresarios, por ejemplo, invitan pues a Paul Krugman, no sé, gente pues de ya mega super hiper level. Entonces, por ejemplo, lo que muchos de estas personas te dicen, claro, ustedes necesitan más Estado, por ejemplo, ¿no? Claro, Y claro, y es como que supongo que todos aplaudirán al final, ¿no? Pero de ahí lo que queda porque es Paul es, Krugman o es María claro, Mazzucato que no los puedes no aplaudir. o sea, no sé si el Estado está haciendo un comeback. Probablemente creo que Ujú. sí, la tendencia es que el Estado está haciendo un comeback. Hay que preocuparse no por el Estado, pero como que acá es como que nadie quiere, ¿no? O sea, seguimos con no, como lo que decías tú de Jaime Althaus y el otro candidato. Como que ese discurso acá en el Perú, pues es como que, no Es un sé. discurso que la gente le tiene miedo
Y con razón, ¿no? Como lo dijiste al inicio, o sea, no es de que, a ver, el Estado se ha ganado también, el sector público se ha ganado un poco a pulso, ¿no? Esta mala fama de que no somos innovadores, etcétera. Y entonces todas estas cosas creo que construyen este discurso de que, claro, el Estado simplemente está lleno de gente que no le interesa el país y por lo tanto es gente que no va a innovar porque no quiere la mejora ni de los servicios públicos, no quiere que las empresas crezcan. Es como que está opuesto a todo eso. Pero en realidad, em, como no hay evidencia que te diga lo contrario, ¿no? Que te muestre como anualmente como, hey, en el Estado sí se innova Ujú. en determinado porcentaje o X por ciento de nuestra fuerza laboral pública sí tiene capacidades de innovar, por ejemplo. Ujú. No tienes forma de hacer un contraargumento válido. Sí. No debe ni existir una línea de base en realidad de en dónde estamos. Para O no Perú sé si no. si existirá quizás en alguna no sé. O sea, No para sé si, Perú no si Servir, por ejemplo, tiene algo. Pero hablando de personas. Pero eso sería importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, si es que existen estas mediciones dentro de Servir, capaz dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de PCM, a ver, em, que sí existen en otros países, ¿no? La OECD, por ejemplo, de nuevo, los países nórdicos hacen muchas de estas mediciones precisamente para mostrarle a la población y también al sector privado que puede estar interesado en hacer alianzas, por ejemplo, con el sector público, de que sí son capaces de innovar. De nuevo, la encuesta de innovación pública de los países nórdicos, las encuestas a servidores públicos en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, Colombia, que está ya embarcada en realizar una encuesta de innovación pública, te demuestran de que es necesario construir información para mejorar la capacidad de respuesta del Estado en general, ¿no? Respecto al tema de innovación, obviamente. ujú. Como que veo se está invirtiendo mucho en capacity building, creo. En muchas organizaciones públicas, como que está entrando el tema de, oye, centrado en el ciudadano, identifiquemos el problema, hagamos un prototipo. Yo creo que eso ya se está volviendo como la norma casi de no digo que en todo el Estado, ¿no? Pero menos creo que el Poder Ejecutivo, al menos creo que eso ya está un poco entrando fuerte. Pero, ¿a dónde está dirigido eso? O sea, ok, hacemos de nuevo volviendo al tema de los workshops, ¿no? Hacemos los workshops, bacán, traemos el facilitador, hacemos unos papelógrafos bien bonitos, encontramos uno o dos problemas, no sé qué, prototipamos, pero al final, cuando a la hora de la hora, ¿en qué queda eso, no? Y esa es la gran pregunta que nos lleva a Matsukato de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la misión de la unidad o de la dirección o del ministerio que está haciendo eso? O sea, yo me inclino a pensar que es como para mejorar al menos para mejorar el servicio debe estar ahí, ¿no? O sea, innovo para brindar un mejor servicio, yo creo que es en cuanto a ese tipo de capacity building, creo que eso está ahí, ¿no? Pero el problema yo creo que muchas veces es que hay una diferencia grande entre hacer estas iniciativas sueltas y luego hablar de un cambio un cambio organizacional, ¿no? Una gestión de un cambio, ¿no? Entonces tú puedes Ujú. hacer muchos de estos workshops, estas dinámicas, y como que le abres el panorama a la gente mira, wow, ay, mira, hay todo este mundo, y mira cómo yo podría mejorar mi trabajo, o cómo yo podría hacer al ciudadano que viene todos los Claro. días, mejorar, facilitarle la vida, pero ¿cómo llevas eso de la cabeza del burócrata, digamos, de a pie, a que una organización se come el pleito de querer hacer realidad? ¿Ok? Eso es nuestro nuevo mantra. Ahora vamos a funcionar de esta manera. Lo burocrático, o sea, no lo puedo eliminar, pero Ujú. ahora es el ciudadano, ya no es la norma, el centro, digamos, ¿no? Entonces, hacer eso, o sea, no sé, ¿no? Entonces, como que yo siento como que tienes esas acciones dispersas,
bacán, oye, sí, se puede hacer eso, se puede hacer el otro, pero como para llevar a cabo esta implementación a gran escala, ahí donde creo que ahí donde no hay esa, nos hemos No, quedado ahí, me claro, parece, no, ¿no? no existe, exacto, es que no estás poniendo como que todas las piezas del rompecabezas juntas. En la, en estas, unos debates recientes que he visto en YouTube de candidatos, por ejemplo, se está promoviendo mucho la idea de que el tema de la digitalización, por ejemplo, en el Estado debería manejarse básicamente como se maneja el Banco Central de Reserva, ¿no? Una Ujú. entidad privada, separada de la sociedad, totalmente funcionando independientemente, sin una, digamos, rendición de cuentas claras al estamento político, ¿no? Y me parecía interesante porque, por ejemplo, ¿no? Si agarras un tema de la digitalización y lo asumimos como innovación, es un tema complejo, ¿no? Social, no es un tema de macro de cómo mantener la estabilidad de la moneda, por ejemplo, ¿no? Me parece que es algo más técnico. Creo que no se dan cuenta de que el trasfondo, lo que ellos están diciendo es necesitamos una entidad estatal que pueda movilizar todo el tema de la digitalización en el sector público y eso es como más Estado, Ujú. básicamente. A pesar de que a ellos no les guste ese discurso. Entonces, al final de cuentas, creo de que sí hay, directa o indirectamente, existen tantos vacíos dentro del Estado respecto a este tema, gran tema de innovación pública, digitalización. Sí, o sea, yo creo que al final como que vamos llegando a esa conclusión, no sé si es una conclusión, o sea, pero es como, luego de que en los 80 y los 90 un poco el discurso se fue por el lado de, oye, menos Estado, como que ahora está volviendo eso, por ejemplo, con Mazzucato, por ejemplo, de el Estado es el que debería ponerse los pantalones, digamos, y direccionar, indicar, ok, vamos a la luna, vamos a la luna. Entonces, todo lo que tengamos que hacer, crear mercados nuevos, subvencionar tal y tal cosa, qué sé yo, lo haríamos. Entonces, como que yo creo que ella lo empata bastante, por ejemplo, con el tema esto de la agenda verde hoy en día, el tema de las metas de la ONU para del milenio, no me acuerdo cuál es el nombre exacto. Y ya dice, ¿no? Como que, ¿por qué el Estado no puede plantearse esos retos, como lo de ir a la luna y decir, ok, queremos eliminar la pobreza, hacer no sé qué, hacer una economía verde, y como que ella asocia mucho como el Estado debería tener un rol más activo y predominante en eso, ¿no? No solamente dejar, bueno, si seremos verdes, dependerá de si del privado, ¿no? Claro, O sea, yo de exacto. repente le puedo bajar un poco impuesto, pero ya depende de él, pues si acabaremos en verdes, ¿no? Y yo creo que también eso se entronca con este tema de que ya es, creo que más polémico, ¿no? Para el Perú, que es como que, por ejemplo, en el Perú tenemos bancos estatales, fuera del Banco de la Nación, creo que tenemos a COFIDE, el Banco Agrario y creo que Mi uno banco más. es un ejemplo mixto, ojo, Claro. no es totalmente público. Sí, y entonces como que el argumento de Mazzucato es que supuestamente se deberían potenciar este tipo de bancos y volverlos como bancos de inversión para para estas misiones, ¿no? Como tú Exacto, dices, pero que dejen de funcionar, o sea, como bancos asistenciales. Estamos hablando de bancos de inversión que tienen una estructura completamente distinta. ujú, Eh, creo que, creo que la gran pregunta que hay detrás, más allá de si queremos que el Estado sea ágil o que el Estado destrabe, que me parecen preguntas válidas, es si queremos verdaderamente un Estado más presente que innove y que ujú, participe de acciones de innovación. Es decir, que fomente la innovación no solamente privada, sino también social. Por ejemplo, Techo para mi país o ujú, Desafío Cunan. eh, pero también la innovación pública, ¿no? Desde adentro, ¿qué se está haciendo para ujú. cambiar el Estado? Sí, y ahí de nuevo como que, claro, ahí lo que te escucho claro, estás hablando de un estado promotor, pero que está a un paso de ese estado planificador y que todos sabemos que es el que causa como, como este miedo, ¿no? De que yo estoy seguro que tú puedes soltar algo así en cualquier conversación y no va a haber alguien que no te va a decir, oye, no es Venezuela.
Sí, exacto. O sea, sí, de acuerdo. Básicamente en todas o muchas de mis conversaciones siempre hay estos comentarios que de nuevo no dejan de ser válidos porque están sustentados pues en mucha evidencia, La ¿no? experiencia Estamos, histórica, ¿no? En verdad, la empresa pública en el Perú, por ejemplo, falló. O sea, sí, exacto. Pero también es irreal creer que, por ejemplo, basta con mejorar la provisión de servicios como para que todo sea eficiente. Y eso tampoco es verdad, porque estamos hablando de que hay un back-end, o sea, son todos los servidores públicos, las organizaciones, la burocracia pública, que tiene que ser también introducida en este concepto de innovación. ¿Cómo cambias eso para que la provisión de servicios sea mucho más efectiva, por ejemplo? Y ahí entran preguntas como el programa Juntos, por ejemplo, o los programas de transferencias condicionadas. ¿Son suficientes para reducir la pobreza? Es como, son efectivos, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? También se tiene que mirar hacia atrás en el Estado y ver qué cambios son necesarios ahí para que otras iniciativas similares empiecen a florecer y empiecen a engranar todo este gran panorama de innovaciones públicas slash sociales que te permitan atacar desde diversos frentes, por ejemplo, la pobreza, ¿no? sí. O sea, claro, en el caso peruano, una gran misión es el tema de la desigualdad, la pobreza. Y claro, ¿no? Estamos siendo lo suficientemente atrevidos o ambiciosos, ¿no? O sea, es un tema donde el Perú debería experimentar más, por ejemplo. Hay mucho campo para la innovación pública ahí, ¿no? Em, No sé, hasta promover, por ejemplo, o sea, yo sé que la data en esa área es triquiñuela y nos lo hemos dado cuenta por ahora por el tema del COVID y la repartición de bonos, pero no sé, ¿no? O sea, podría generar un ecosistema con startups, por ejemplo, que ayuden al tema de cómo llegar, cómo limpiar esa data, cómo distribuir, no sé, ¿no? O sea, hay muchas exacto. cosas que se pueden hacer. Cómo mejoras las focalizaciones o cómo mejoras la calidad de los datos Ujú, públicos, por ejemplo. Eso, pueden haber iniciativas desde el gobierno que financien startups innovadoras o ideas innovadoras que ataquen esos temas, por ejemplo, ujú, ¿no? sí. Em, Porque al final creo que lo que todos buscamos, no solamente si trabajas en el sector público, sino también, o sea, como ciudadanos, como empresarios en general, es crear un verdadero valor público, ¿no? O sea, cerrar toda esta cadena de valor público para que efectivamente sea eficiente y tengamos pues un estado mucho más articulado, ¿no? Entre sí mismo, con el sector privado y con las necesidades de la población. Pero para eso, en mi opinión, creo que se necesita innovación pública y se necesita sacarnos de la cabeza esto que dice Matsukato también de que innovación es todo aquello que ocurre cuando el Estado se quita en medio. En realidad es, en mi opinión, es todo lo contrario. Y de hecho, bueno, la data de Matsukato lo sustenta hasta cierto modo, ¿no? Entonces, por favor, más Estado. Queremos más Estado. Sí, a pesar de que suene, Preséntate con una plancha política con eso y ya te quiero ver. y sí, vamos a perder. Ya Este te quiero ver. es más estado, pero smart. Oh, ok, O ahí sea, está. es Ahí un está el estado twist. exacto. O sea, no es más estado como meterle dinero y empezar a crear organizaciones públicas así como locos, ¿no? Ujú. Lo único que me quedó de lo que acabas de decir es que cuando formes tu plataforma política, no te olvides de decir más Estado pero smart. Porque eso sí, Porque eso sí va a calar. ese es el game changer, creo. Bueno, puede ser. Em, yo creo de que hemos transitado por bastantes temas, pero yo me quedaría con tres o cuatro puntos importantes, ¿no? De toda esa conversación. Para mí, el primero es que se requiere un estado ágil
no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Un Estado que colabore entre sí, que sea autocrítico, que sea anticipado, sobre Ujú. todo. Em, la segunda es que mejores ideas definitivamente traen mejor servicio, ¿no? Y eso se relaciona con invertir precisamente en capacidades de innovación pública para los servidores públicos, lo que también lleva al tercer punto, que es dar ese paso, que es lo que tú decías, de que se requiere un Estado capaz un poco más atrevido, un poco más lanzado, y Más soñar de lanza. que, exacto, tener como misión de que todo esto puede mejorar, yo creo que es importante, ¿no? Sí. O sea, soñar no cuesta nada, ¿no? Pero todo el mundo creo que más o menos entiende eso. Hasta la gente que tú dirías más recalcitrante, de derecha, pro mercado. Pero yo creo que debería una forma posicionarse más en el discurso político, al menos, ¿no? Sí, y bueno, para eso se requiere evidencia. Y obviamente si es que no existen indicadores, si no existen formas de medir eso, es bien difícil presentarlo sin que suene eh, como chamullo, ¿no? O sea, como un discurso político súper barato, básicamente. Ujú. Bueno, entonces creo que la principal conclusión que podemos sacar es que sí, efectivamente quisiéramos, o al menos desde nuestro espacio de conversación, queremos promover que el Estado sea un motor de innovación para el país, pero también reconocemos que todavía hay mucho océano de por medio, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del primer episodio. Gracias por haberse quedado hasta este punto. No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y cada semana estaremos posteando un episodio nuevo. De hecho, vamos a postear nuestras ideas y puntos de vista principales de la discusión en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter con nuestras cuentas personales, @JDíazMendoza. Y a mí me encuentran como @AlbertoBurs, todo junto. Y ya saben, este es un espacio de aprendizaje y colaboración, así que sus comentarios son súper bienvenidos. Hasta la próxima semana. Chau. Listo, chao.